Concertado previamente con Raúl Alejandro Betancur Díaz, actualmente fallecido, procedió el primero a renovar a este último los permisos de circulación de 8 vehículos, placas patente únicas BSSB 83-3, BWFR 71-5, CLTF 43-K, CYPB 98-1, NY 6788-K, LW 8279-K, UR 3964-7 y RF 4076-4. En circunstancias que Paredes Baeza se encontraba impedido de hacerlo, toda vez que dichas patentes presentaban numerosas multas de tránsito impagas, cursadas por diversos juzgados de policía local, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 24 de la ley número 18.287, que prohíbe la renovación de permisos de circulación de vehículos que presenten multas de tránsito no pagadas, defraudando de esta manera al fisco de Chile en la suma de 19.122.192 pesos, de acuerdo al siguiente detalle. Aquí hay un cuadro que nos plantea columna y fila, voy a ir leyéndolo tal cual. Fila número 1, placa patente BSSB 83-3, propietario según Registro Nacional de Vehículos Motorizados, son las iniciales evidentemente que salen ahí, Yesenia Paloma Herrera López, cantidad de multa impaga 121, monto equivalente en pesos al valor UTM a marzo 2015, que valía 43.068 pesos, 5.211.228 pesos. En la fila número 2, respecto a la patente BWFR 71-5, está como propietario registrado Alberto Alejandro Lastra Fuentes. Son 103 multas impagas por 4.436.004 pesos. La número 3 es la patente CLTF 43-K, propietario Aislaciones y Servicios LTDA. La cantidad de multas impagas son 57 por un valor de 2.454.876 pesos. El número 4 es la patente CYPB 98-1 a nombre de María Francisca Godoy Cortés, con 56 multas impagas por un monto de 2.411.808 pesos. Número 5, la patente NY 6788-K a nombre de Rosana María Céspedes Mesa, con 35 multas impagas por un monto de 1.507.380 pesos. Número 6, patente LW 8279-K a nombre de Matías Andrés Montes del Campo, 29 multas impagas por 1.248.972 pesos. Número 7, patente UR 3964-7 a nombre de Motrón S.A. con 23 multas impagas y un monto de 990.564 pesos. Y la número 8, patente RF 4076-4, a nombre de José Adán Ibáñez Campos, con 20 multas impagas por 861.360 pesos. Y todo ello arroja el monto ya señalado de 19.122.192 pesos, con un total de multas impagas de 228. Sigo leyendo. Además, Raúl Alejandro Betancur Díaz, durante el proceso de renovación de permiso de circulación del año 2015, concurrió en forma reiterada a la Municipalidad de Sagrada Familia para adquirir múltiples permisos de circulación de otros vehículos que mantenían multas impagas, siendo atendido la mayoría de las veces por Felipe Andrés Paredes Baeza, quien vendió esos permisos de circulación sin cobrar o exigir el pago de las multas pendientes de pago. La venta de permiso de circulación a Raúl Alejandro Betancur Díaz por parte de Felipe Andrés Paredes Baeza, sin efectuar el cobro previo de las multas de tránsito impagas, obedecía a una autorización previa efectuada por el alcalde de la Municipalidad de Sagrada Familia, Martín Abdón Arriagada Urrutia. Asimismo, durante diversos periodos del año 2014, Felipe Paredes Baeza vendió a diversos contribuyentes 37 permisos de circulación con 180 multas impagas por un monto de 7.804.807 pesos. Y en diversos periodos del año 2015 vendió a diversos contribuyentes 581 permisos de circulación con 11.433 multas impagas por un monto de
531.629.789 pesos, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas. Por su parte, don Julio Enrique Ormazábal Muñoz, durante diversos periodos del año 2014, vendió a diversos contribuyentes 121 permisos de circulación con 959 multas impagas por un monto de 46.121.504 pesos. Y en diversos periodos del año 2015 vendió a diversos contribuyentes 155 permisos de circulación con 1.623 multas impagas por un monto de 78.471.607 pesos, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas. Del mismo modo, Sonia Jimena Cuevas Jara, durante diversos periodos del año 2014, vendió a diversos contribuyentes 74 permisos de circulación con 1.189 multas impagas por un monto de 52.754.407 pesos, y en diversos periodos del año 2015 vendió a diversos contribuyentes 151 permisos de circulación con 605 multas impagas por un monto de 29.322.023 pesos, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas. Por su parte, Fabián Elías Riquelme Solís, durante diversos periodos del año 2014, vendió 39 permisos de circulación con 198 multas impagas por un monto de 8.797.538 pesos. Y en diversos periodos del año 2015 vendió 19 permisos de circulación con 134 multas impagas por un monto de 6.132.514 pesos, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas. Asimismo, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez, durante diversos periodos del año 2014, vendió 35 permisos de circulación con 496 multas impagas por un monto de 25.225.755 pesos, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas. Por su parte, Isabel Alejandra Vázquez Espinosa, en su calidad de funcionaria municipal, desarrollando labores específicamente en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Sagrada Familia, durante diversos periodos del año 2014, vendió a diversos contribuyentes 35 permisos de circulación con 71 multas impagas por un monto de 3.077.350 pesos. Y en el año 2015 vendió un permiso de circulación con una multa impaga por un monto de 43.068 pesos, en todas esas oportunidades sin exigir el pago previo de las multas ya referidas. Asimismo, instruyó a funcionarios a su cargo a realizar dicha acción ilícita. El monto total defraudado al fisco por concepto de multas de tránsito no cobradas por los imputados de esta causa asciende a la suma de 805.382.136 pesos. Los imputados, ya sea en su calidad de funcionarios municipales como Felipe Andrés Paredes Baeza, Martín Abdón Arriagada Urrutia, Julio Enrique Ormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solí, Leticia Gabriela Saavedra Ramírez e Isabel Alejandra Vázquez Espinosa, tenían pleno conocimiento de la existencia de dichas multas pendientes de pago, debido a que dicha información había sido remitida a todos los municipios de Chile por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación Nacional, en forma previa al inicio del proceso de venta de permisos de circulación del año 2014 y 2015, tal como lo hace todos los años, y además está disponible para cualquier persona que lo requiera. Todos los delitos, esa es una frase de calificación jurídica, me la voy a saltar. Todos los delitos, dice, son en grado consumado y la responsabilidad de ambos acusados en calidad de autor, porque más adelante se indica. Sigo. Se hace presente que con fecha 30 de agosto de 2022 se arribó a una suspensión condicional del procedimiento con los imputados Felipe Andrés Paredes Baeza, Julio Enrique Ormazábal Muñoz, Sonia Jimena Cuevas Jara, Fabián Elías Riquelme Solís y Leticia Gabriela Saavedra Ramírez. Ahí termina la exposición de hechos. La calificación jurídica que plantea el acusador Ministerio Público es que estos hechos tipifican el delito de fraude al fisco. El delito, ¿sí? Un delito de fraude al fisco, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, en calidad de autores y en grado de desarrollo consumado. La calidad de autor es la del artículo 15, número 1 del Código Penal. Como circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, a juicio de la Fiscalía, tanto al señor Arriagada como a la señora Vázquez les beneficia la circunstancia del artículo 11, número 6 del Código Penal, esta es su irreprochable conducta anterior. Obviamente se desprende que no hay otras circunstancias, sobre todo agravantes, que se hayan invocado. El Ministerio Público, entonces, conforme a estos antecedentes expuestos y citando los artículos
1, 7, 11 número 6, 14 número 1, 15 número 1, 18, 24, 29, 30, 31, 37, 50, 67, 68, 69 y 239 del Código Penal y 259 siguientes del Código Procesal Penal y las demás normas pertinentes, solicita se condena al acusado Martín Andón Arriagada Urrutia a sufrir la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de la mitad al tanto del perjuicio causado, leo textual, e inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleo u oficios públicos en su grado medio, más las accesorias legales del Código Penal y el pago de las costas. Y respecto de la señora Vázquez, Isabel Alejandra Vázquez Espinosa, pide para ella la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleos u oficios públicos en su grado medio, más las accesorias legales del Código Penal y las costas. Por supuesto que ambos en la calidad ya indicada de autores del delito de fraude al fisco consumado. Ya. Esa es entonces la acusación del Ministerio Público. Según el auto de apertura, que es lo que estoy leyendo, la auto de apertura no lo dije, pero es del Juzgado de Garantía de Curicó del 24 de febrero de 2023. También mencionan la acusación particular. Y aquí les voy a pedir lo siguiente, por economía procesal, entiendo que los hechos son los mismos. Estuve revisando antes, no hice la comparación palabra por palabra, pero estoy casi seguro que los hechos son los mismos, porque incluso está esa frase de todos los delitos lo son en grado consumado, en el penúltimo párrafo, y solamente hay una diferencia que en vez de el encabezado conviene hacer tener presente que la suspensión condicional. ¿Es así, Consejo de Defensa del Estado? ¿Son los mismos hechos? Sería por efecto de la acusación, efectivamente son los mismos hechos. Cambia calificación Sí, a eso voy ahora, o sea, sí. perdón. En cuanto a la calificación jurídica hay una diferencia por cuanto, si bien imputa también el delito, o sea, un delito de fraude al fisco, invoca la misma norma, 239, pero hace presente que el monto es superior a 400 unidades tributarias mensuales. Y en una parte mencionaba que era específicamente el inciso tercero del artículo 239, en la parte de las penas, ya las voy a leer. ¿Ah? Es como la única diferencia. El delito de fraude al fisco, 239 del Código Penal, indica que es monto superior a 400 UTM y que se aplica el inciso tercero. Y le imputa a ambos la calidad de autores del artículo 15 del Código Penal, ahí nos señala el número, y que el delito estaría consumado. Modificatoria, reitera que es la irreprochable conducta anterior, la única que invoca, no hay agravante. Cita como norma a aplicar, las voy a leer, el 1, el 7, 11, número 6, 15, 17, número 2, 21, 22, 24, 28, 64, 67, 69, 239 del Código Penal, 247, 248, 259, 261 y demás del Código Procesal Penal. Y por todo ello solicita entonces el Consejo de Defensa del Estado se le imponga a Martina Arriagada Urrutia e Isabel Alejandra Vázquez Espinosa la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 50% del perjuicio causado, accesorio de inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleo u oficios públicos en su grado máximo y expresa condena en costas. Atendía la cuantía del monto defraudado, que en este caso largamente superior a las 400 unidades tributarias mensuales, dice su libelo. Nos encuadramos en la figura prevista en el artículo 239, inciso tercero del Código Penal, vigente en la época de comisión del ilícito, el que contemplaba la pena de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 10 al 50% de los defraudados y demás accesorios legales, existiendo solo una circunstancia atenuante de responsabilidad penal y no existiendo circunstancia agravante y habiendo resultado un marco penal de un grado, como se indicó, procederá a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 67, inciso segundo y tercero del Código Penal, debiendo en este caso ser aplicada en el mínimo, esto es, la mitad inferior del periodo de duración de la pena. Asimismo, efectuando una aplicación de la norma general dispuesta en el artículo 69 del Código Penal, esto es, la mayor o menor extensión del mal producido por el delito,
considerando la naturaleza del mismo y las consecuencias que de él emanaron. Esta parte solicita la aplicación de una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa del 50% del perjuicio causado y la inhabilitación absoluta temporal para cargo de empleo oficio público en su grado máximo, que es lo que ya había leído. Después venía un párrafo que es literalmente lo mismo que acabo de leer. Me imagino que me están siguiendo porque estoy leyendo la autoapertura, ¿cierto? Señoría. Que la autoapertura todo esto había recogido la acusación completa, la había transcrito con otros síes, con todo. Entonces, obviamente que hay que ir haciendo una síntesis. Esa es la acusación particular. ¿Me faltó algo? De la acusación particular, no, señoría. Ya, Después ahora viene viene la demanda civil, por supuesto, que hay una demanda civil que invoca la responsabilidad de ambos acusados, que pasan a ser entonces demandados, invoca en primer lugar los hechos que son los mismos de la acusación particular. Por tanto, no los voy a proceder a leer porque entendemos que son los mismos. De hecho, lo dice el apartado correspondiente a los hechos de la demanda civil. Así que nos damos, por economía procesal, nos vamos a obviar esa lectura. Y en cuanto al derecho, por supuesto que también lo vamos a dejar simplemente el principio general del artículo 200, o sea, 2314 y siguiente, y 2329 del Código Civil. Y el monto que reclama es el del perjuicio que ya había indicado su libelo y la acusación del Ministerio Público, de hecho, de 805.382.136 pesos, que deberán indemnizar los acusados y demandados civiles Martina Regada e Isabel Vázquez. Por supuesto que hay argumentación que ya vamos a tener la oportunidad de escuchar en los alegatos, sobre todo en la clausura, por favor, en torno a la demanda civil y nuevas citas legales y la petición de que se acoja esa demanda conforme al mérito de lo expuesto por el monto indicado, que se aplique un reajuste de la cantidad indicada precedentemente conforme a variación del IPC entre la fecha de comisión de los ilícitos y la fecha de pago efectivo y total en subsidio entre las fechas que su señoría fije conforme a derecho y al mérito del proceso, los intereses corrientes sobre la suma señalada en las letras A y B precedentes, calculados entre la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo y total, y las costas de la causa, esto es lo civil, porque ya había dicho que lo pidieron en lo penal. Y por supuesto que no me voy a hacer cargo de otras peticiones que venían en el escrito de acusación particular y demanda civil porque no corresponde. Entiendo que eran unas precautorias sobre algunos bienes, en fin, y aportando pruebas. Esa es la demanda civil, grosso modo, ¿sí? Sí, señoría, solo agregar que es demanda solidaria. Que fue lo que Solidaria. no se... Sí, no lo dije. Muy bien, gracias. Ya, entonces tenemos el marco del juicio. Acusación del Ministerio Público, acusación particular, demanda civil. Estamos en condiciones de recibir los alegatos de apertura, y como son de apertura, por supuesto, les voy a llamar a que una introducción general al tema y a su teoría del caso, o sea, máximo 10 minutos cada parte. ¿Ya? ¿Necesitan algún receso antes de seguir? ¿Alguien necesita receso? ¿No? No sé, Ya. señoría, muchas gracias. Sí. Ya, a ver, antes de eso, vamos a ver una cosita. En relación con la prueba, permítame ver lo siguiente. El otro día hicimos audiencia, como saben, y se autorizó a 2 personas a declarar por Zoom. Obviamente eso ya está resuelto. En el recinto del tribunal ya han empezado a llegar algunos testigos, para su conocimiento. No hay testigos con reserva de identidad, ¿cierto? No sé. Está don Floriano Cruz Muñoz, doña Carmen Velasco Ponce y don Roberto Yarzún Riquelme. Ellos llegaron y están ya esperando para ser convocados a declarar. Pero también llegó una señorita o señora Anita Carolina Rosales Hernández, que indica que el fiscal Luis Rojas le avisó que hoy estaba liberada, pero es testigo de todas las partes. ¿Ella está liberada definitivamente o es por hoy que está liberada, fiscal? ¿Sabe usted algo? Anita Rosales, Sí, 22. señoría, la verdad que revisamos los antecedentes y la participación de ella es bastante tangencial en este caso ¿Ya? y estimaríamos adecuado prescindir de su declaración, pero también es testigo de de la defensa, señoría. Claro. Entiendo que toda la prueba aportada por los acusadores la hicieron suya las defensas. ¿Es así? Es prueba común.
Ya, perfecto. Obviamente que eso tiene consecuencias jurídicas que en algún momento nos tocará abordar, si es que viene al caso, pero es prueba común la prueba de los acusadores respecto de las defensas. Entonces, en ese sentido, bueno, el Consejo de Defensa del Estado, Diría, ya que compartimos el mismo numeral de la testigo Anita Rosales, también la vamos a liberar para estos efectos. ya. Señor Rivera, ¿Me da un minuto? sí, sí. Señoría, esta defensa no tendría inconveniente en liberarla tampoco. Ya. ¿Y la defensa de la señora Vázquez? Tampoco, señoría. Ya, liberada para todos los efectos, Anita Carolina Rosales Hernández. Aquí está la cédula para que se le comunique liberada definitivamente. Artículo, o sea, testigo 22, entonces no declara. Ahora sí, abrimos debate de apertura. Señor fiscal. Gracias, señoría. El artículo 24 de la ley 18.287 señala que mientras una anotación de una multa esté vigente en el registro de multas de tránsito pagada, no podrá renovarse el permiso de circulación del vehículo afectado. Lo dice textualmente la norma en referencia. Esta normativa fue establecida en su oportunidad para poner fin a la alta morosidad del pago de las multas, dinero que, por cierto, van en beneficio del fisco, en particular de las municipalidades, según la distribución que establece dicha ley. ¿Qué ocurrió en la comuna de Sagrada Familia? No se cumplía esta norma. Y muy por el contrario, se promovía por sus autoridades superiores la venta de permisos de circulación sin cobrar las multas impagas asociadas a esa patente. Pero no a todas personas, sino que a determinados contribuyentes que, comillas, hacían el favor de comprar sus permisos de circulación en dicha localidad con una forma de, comillas nuevamente, apoyar las actividades de la comuna. Como señalé, no a cualquiera se le permitía comprar estos permisos de circulación sin cobrarle las multas. Eran personas que tenían cercanía con el alcalde de dicha comuna, el acusado don Martín Arregada, o con su mano derecha en lo que se refiere en las campañas de venta de permisos de circulación del año 2014-2015, que era doña Alejandra Vázquez, coimputada de este caso y compadre y comadre respectivamente, quien además, la señora Alejandra, poseía una lista con estos colaboradores de la municipalidad. Estábamos, por tanto, en este caso, señoría, frente a un ganar-ganar. Ganaba el contribuyente, que podía saltarse la ley y podía comprar un permiso de circulación sin pagar las multas asociadas, que en algunos casos, como hemos visto en la lectura de la autoapertura, eran millonarias. Ganaba también la municipalidad, pues recibía más recursos, toda vez que el 37,5% del valor del permiso de circulación queda en la municipalidad. Y el resto va al Fondo Común Municipal y luego se redistribuye y también le llega otro porcentaje a las comunas de menores recursos, como sería Sagrada Familia. En cambio, cobrar multa es menos rentable, pues solo se puede retener el 20% del valor de la multa, siempre que sean infracciones no asociadas a TAG. Pues si son de TAG, no se puede percibir ningún dinero para la municipalidad que cobra esas multas. Entonces, cobrar las multas parece no bueno para un municipio que quiere reunir dinero, porque no atrae a aquellos contribuyentes que quieren burlar la ley y obtener su permiso de circulación sin pagar las multas. Pero uno podría pensar entonces que si bien se está faltando la ley, se hace por un buen fin, que es recaudar más recursos y ayudar a la comunidad. Sin embargo, ello no es así en este caso. Aquí no estamos hablando de un fin altruista, ya que lo que motiva este actuar ilícito es un fin egoísta, un fin personal, y que afecta también nuestro sistema democrático, cuál es el mantenerse en el poder a cualquier costo.
Se podrá culpar a errores del sistema o a simples descuidos o negligencia, sin intención de defraudar al fisco. Sin embargo, ese actuar doloso va a fluir claramente de las declaraciones y elementos de prueba que se presentarán en este juicio, toda vez que veremos que cada año el Servicio de Registro Civil de Identificación envía a las municipalidades de todo el país un CD con las multas de tránsito que están impagas a noviembre del año anterior. Esto es sagrado y en todos los municipios del país. Y este CD con las multas se carga en los sistemas de ventas de permiso de circulación. Por lo tanto, todo girador de permiso de circulación sabe que hay multas impagas. Lo que sí tiene la facultad de pasarse esa ventana de cobro de multa y pasar a girar el permiso, pero ya cabe en la responsabilidad de ello. Y al hacerlo, el fisco deja de percibir esos valores de las multas, que en este caso, como hayamos visto, son más de 805 millones de pesos solamente en 2 años. Durante este juicio seguramente se querrá imputar una única responsabilidad a los giradores de estos permisos que hemos mencionado precedentemente. Pero en casi todos ellos, salvo la señora Alejandra Vázquez, todos eran funcionarios a contrata. ¿Qué significa esto? Que su continuidad en el trabajo dependía directamente del alcalde y las autoridades superiores del municipio. Si ellos no obedecían las instrucciones claras y precisas que se le daban, como por ejemplo vender los permisos sin cobrar las multas, sencillamente estaban apegando su única fuente laboral. Y así lo expondrán ellos aquí. Durante este juicio oral, a través de los medios probatorios ofrecidos, estamos ciertos que podríamos acreditar todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos de la acusación fiscal. Y solicitamos desde ya, por tanto, una sentencia condenatoria en contra de ambos acusados. Es todo, señorías. Gracias, fiscal. Escuchamos a la representante del Consejo de Defensa del Estado. Gracias, señoría. Señoría, nos encontramos ante un juicio oral por un tema de corrupción municipal. Y que eso quede claro desde un comienzo. ¿Qué tenemos aquí, señoría? Los hechos que ya se han leído en la apertura, que ya su señoría ha dado a conocer a toda la sala, no son baladís, no son cosas que ocurren claramente en un día determinado y se me ocurrió, desperté y lo hice. Estos son hechos que fueron pensados. No se cobraron las multas correspondientes cuando se renovaron los permisos de circulación y la ley y la normativa obliga a ello para poder hacerlo. Hablamos de una comuna, Sagrada Familia, permiso de circulación en Sagrada Familia. Sí, es cierto lo que dice el fiscal, corresponde, es una comuna de bajos ingresos. Trataron de llevar ingresos, pero no es la forma que la ley lo determina. Y la ley determina claramente cómo esto debe ser. Señoría, ¿a quién estamos aquí juzgando? Juzgamos no a la comunidad completa de la municipalidad, juzgamos a quienes tuvieron la idea, a quienes señalaron, a quienes hicieron posible la defraudación en el municipio. Esa defraudación que no es poca. Hablamos, señoría, de 805.382.136 pesos que el fisco dejó de percibir en su oportunidad. Y no solo el fisco, sino que también las municipalidades en su, representada también por el Consejo de Defensa del Estado. El cómo, el cuándo, en dónde, se determinará también dentro del proceso de este juicio. Vendrán los testigos tanto de Contraloría que indicarán qué es lo que ocurrió. Vendrá la PDI, que señalará cómo fue la información que pudieron recolectar. Vendrán los mismos funcionarios que participaron en esta causa y que indicarán quién les ordenó que debían hacer aquellos temas, cómo se lo indicaron, cómo les instruyeron participar en esta corrupción municipal. Señoría, esto también se ha visto en otras municipalidades. El Consejo de Defensa del Estado ha tratado de todas maneras de terminar con este tipo de corrupción. Uno de los casos también más emblemáticos ocurrió en Talca. Voy a dar el top Talca, señoría, RUC 1301241867-6, donde también había un permiso que se vendían en otras ciudades y logramos hacer una condena respecto a aquellos.
No hablaré de la normativa porque ustedes conocen la normativa, señoría. Solo haré presente que el 239 es muy importante para nosotros como consejo, y igualmente el artículo 24 de la ley 18.287 para los efectos de poder llegar a esta conclusión. Solicitamos, señoría, por los antecedentes que veremos en este juicio, que son importantes, que implican una gran cantidad de dinero por parte del perjuicio que sufrió el Estado o el Fisco de Chile, de la manera en que lo explicaremos también en su oportunidad, se termina entonces condenando a doña Isabel y a don Isabel Alejandra Vázquez Espinosa y a don Martín Abdón Arriagado Urrutia a las penas solicitadas por esta parte, que son de 7 años de prisión mayor en su grado mínimo, y todo lo demás que ya su señoría ha leído. Por eso, eso sería entonces el alegato de esta parte del Consejo de Defensa del Estado. Gracias, abogada. Don Marco Rivera. Gracias, su señoría. Su señoría, para poder entender y comprender en plenitud los hechos que han sido materia de esta acusación, y con ello también otorgarle al tribunal las herramientas que en definitiva le van a permitir resolver en derecho y en justicia el conflicto jurídico que ha sido sometido a vuestro conocimiento, necesariamente nos vamos a tener que embarcar en una cápsula del tiempo y retroceder al año 2014 y al año 2015. ¿Y por qué utilizo esta figura, su señoría? Porque los hechos ocurrieron justamente en el año 2014 y el 2015, cuando había una situación puntual que es radicalmente distinta a lo que ocurre hoy día en el año 2023. Por lo tanto, si este juicio lo queremos resolver teniendo en consideración lo que existe hoy día, en lo que dice relación con el pago de los permisos de circulación respecto de aquellas placas patentes que cuentan con multas, es diametralmente opuesto a lo que existía en el año 2014 y en el año 2015. Y haciendo una analogía y buscando un poco dentro de Internet, encontré que en el año, por ejemplo, 2014, salió al mercado, su señoría, el iPhone 6. Y se vendía como el producto más moderno, que no tenía ningún inconveniente. Y al poco andar, se determinó de que tenía una serie de falencias, como por ejemplo que el GPS no funcionaba normalmente, que en ese caso muchas veces yo indicaba una dirección y me llevaba a otra dirección. En octubre de este año salió el iPhone 15, moderno, y no tiene, su señoría, ese problema del GPS. Por lo tanto, hoy día el tribunal no puede analizar las cualidades o los defectos del iPhone 2023. Tenemos que ver cuáles eran las cualidades y defectos del año 2014. Por lo tanto, para poder empaparnos de la realidad, qué es lo que existía en ese minuto, tenemos que retrotraernos. ¿Y qué vamos a lograr acreditar? Que, como lo dije anteriormente, la situación era diametralmente opuesta. Teníamos un sistema prácticamente arcaico. El registro civil, todos los meses, todos los años, en el mes de diciembre o en el mes de enero, remitía una nómina con todas las placas patentes que tenían multas. Pero como también ya lo adelantó el Ministerio Público, el corte era el día 30 de noviembre del año anterior. Es decir, cuando se vendieron los permisos de circulación en el año 2014, que son casi todos en el mes de marzo, ellos contaban con un CD que era otorgado, en este caso por el registro civil, era incorporado a un computador con información al día 30 de noviembre. ¿Qué pasaba, su señoría, si ese mismo usuario pagaba la multa en el mes de diciembre del año 2014, o perdón, del 2013, o la pagaba en enero o febrero del 2014? Ese girador que en ese minuto estaba ahí no tenía esa información. Y como lograremos acreditar con oficios remitidos por el mismo registro civil, esto causaba una serie de molestias e inconvenientes a los usuarios. Es tanto que el registro civil instaba a las distintas municipalidades a que incorporaran luego esa información para poder eliminarla. Vamos a lograr acreditar también durante el juicio, su señoría, que al día de hoy siguen apareciendo algunas de las placas patentes por las cuales se le está acusando a mi representado, que siguen figurando con multas, y vamos a mostrar los documentos que acreditan que fueron pagadas el año 2010. ¿Y por qué, su señoría?
porque muchas veces los dineros que se recibían de las multas, las municipalidades no las remitían a los organismos correspondientes y por lo tanto el registro civil no las podía eliminar. Con todas esas situaciones nos encontrábamos, o muchas veces en el caso del TAC, su señoría, existía de que la multa se aplicaba el año 2013, usted iba a pagar el 2014 y no aparecía y le aparecía el 2015. Y los contribuyentes decían, pero ¿cómo? Si en el año anterior yo ya pagué el permiso de circulación y esa multa no me aparecía, ¿por qué me aparece hoy día? Esa es la realidad que existía, situación que hoy día no existe, porque hoy día están todas las municipalidades en línea, existe una nube, hay pagos automáticos y por lo tanto la persona paga inmediatamente con eso. Esas son las circunstancias que nosotros vamos a tener que tener. Por eso necesariamente tenemos que retrotraernos a cuál era la realidad existente hace ya casi 10 años atrás. Eso es para introducir al tribunal. Pero ya yendo al fondo del asunto, se le ha imputado a mi representado que él habría autorizado, habría dado instrucciones para que supuestamente, porque la relación de los hechos debe ser circunstanciada, y si nosotros leemos, y que ya fue leída por el tribunal, lo único que se le imputaría a mi representado es que él le habría dado una autorización, una orden a Felipe Paredes Baeza para que vendiera permiso de circulación sin cobrar previamente, ¿cierto?, las multas impagas. Lograremos acreditar, su señoría, que mi representado jamás dio alguna orden, jamás dio alguna instrucción, ni al señor Paredes Baeza, ni a funcionario alguno, para que pudieran realizar la conducta que hoy día se le está imputando. Muy por el contrario, veremos propio informe de la Contraloría e informe emitido de la misma municipalidad que cuando tomó conocimiento a través de terceros que en la municipalidad se estarían vendiendo supuestamente permiso de circulación sin cobrar previamente el pago de las multas impagas, él ordenó hacer las auditorías correspondientes y él ordenó, en definitiva, también hacer los sumarios correspondientes. Sumario que también lo ordenó la Contraloría y lograremos acreditar de que esos sumarios, en definitiva, determinaron de que no había responsabilidad administrativa. Ningún funcionario salió sancionado porque se debían a defectos, sobre todo de carácter tecnológico. Por lo tanto, su señoría, vuelvo a insistir, jamás. El alcalde, su señoría, no debemos olvidar que él habla a través de los actos administrativos, como son las instrucciones, las ordenanzas, los oficios, los decretos, etc. Cualquier orden o instrucción debe contar por escrito porque dentro del procedimiento sumario, dentro de los procedimientos administrativos, rige un principio que es de la escrituración. El Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado podrá acreditar documento alguno donde se dieron esas instrucciones en específico. Y para terminar, su señoría, se ha hablado mucho por parte del Ministerio Público y se ha hablado también mucho por parte del Consejo de Defensa del Estado el perjuicio que habría sufrido el fisco de Chile producto de estas conductas ascendente a una multa, a un monto ascendente aproximadamente a los 805 millones de pesos. Y esto es importante traerlo a colación, porque no debemos olvidar que el fraude al fisco al final, como dicen los autores, es lisa y llanamente un delito de estafa, donde el sujeto activo es un sujeto especial. Tiene que ser un funcionario un funcionario público, pero también todos los autores nos señalan de que este es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque para que se pueda consumar el delito necesariamente tiene que existir un elemento que es el perjuicio. Pues bien, nosotros lograremos acreditar fehacientemente con la prueba que se rendirá durante este juicio que prácticamente el 80% de todas esas placas patentes que figuraban al 2014 y al 2015 con multas, hoy esas multas no existen, fueron debidamente pagadas, por lo tanto los dineros ingresaron al fisco. Y no solamente tenía que ingresar el monto de la multa, sino que también los reajustes y tenían que ingresar los recargos que ello conllevaba. Por ende, en definitiva, si bien a lo mejor hubo un pago diferido, el pago se realizó. Ese dinero ingresó y ingresó en el mismo valor porque se les cobraron los reajustes y se les cobraron los recargos correspondientes. Por lo tanto, el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado podrán acreditar en definitiva el perjuicio, elemento fundamental para poder condenar a mi representado. Por todas estas consideraciones es que en definitiva el tribunal tendrá que dictar una sentencia absolutoria en favor de mi representado.
Gracias. La defensa de la señora Vázquez, ¿qué van a hacer el alegato? Ustedes. Por esta parte. Adelante. Gracias, señoría. Como hemos oído y el tribunal bien ha descrito, nuestros apreciados colegas de la acción penal han enmarcado estos hechos y traído la acusación a su estrado bajo el supuesto del artículo 239 del Código Penal, sobre el que ahondaremos en su minuto. Sin embargo, no huelga a su señoría señalar que esa norma razona en torno a dos hipótesis. Aquel caso en que el funcionario público, en razón de las operaciones en que interviene, defrauda al fisco, esto es, le causa perjuicio, o bien lo priva de un lucro legítimo. De tal manera que entonces cabe preguntarse al inicio de esta audiencia, ¿cómo es que se sostiene o se pueda sostener razonablemente que doña Isabel Alejandra Vázquez, teniendo en cuenta el rol, la posición, la función que cumplía en la ilustre municipalidad de Sagrada Familia, pudo haber causado perjuicio al fisco en la cuantía, no menos, digamos, interesante que se ha señalado, o bien ha privado al fisco de un lucro legítimo? Pero además de eso, durante esta audiencia, sus señorías, dotaremos de contenido evidenciario en el examen y contraexamen todos y cada uno de esos supuestos del tipo penal. Lo que de antemano nos obliga a razonar además sobre lo siguiente, y le pido su licencia, señor presidente, solo para citar esto. Como recordaremos, Millas, por ejemplo, y otros dicen que razonar, y fue yo también a propósito de razonamiento judicial y juez, que fundamentar una sentencia es como sumergirse en el abismo insondable que significa cada palabra. Y usted, señor presidente, ha dado lectura a la acusación de nuestros apreciados colegas y pudo advertir lo siguiente. Ellos nos dicen que el monto total defraudado al fisco por concepto de multas de tránsito no cobradas, subrayo, no cobradas, por los imputados, se incluye a mi representada, asciende a más de 805 millones de pesos. La acusación no dice un total de multas condonadas, no dice un total de multas no pagadas, dice simplemente multas no cobradas. Y como ha dicho mi colega el señor Rivera Paesa, no cobradas en principio con la estructura y organización de una municipalidad en relación con el registro civil, el Registro Nacional de Multas y la Contraloría General de la República, apreciada esa organización municipal según su estructura del año 2013. Entonces, en segundo lugar, la cronología de estos hechos es muy relevante, porque conforme a esa cronología debemos apreciar qué hizo o no hizo la señora Alejandra Vázquez como para imputarle a ella una contribución eficiente a ese supuesto perjuicio de 805 millones. O si por el contrario, sus señorías se sorprenderán cuando vean en esta audiencia que no ocurrió ni una cosa ni la otra, sino que por la intervención en el rol, posición y función que la señora Vázquez desarrolló en esa organización compleja, donde no todo es cuestión de todos, terminó siendo su señoría felicitada por la Contraloría General de la República, la ilustre Municipalidad de Sagrada Familia, y levantando con ella un plan piloto de cómo se deben hacer bien las cosas a nivel nacional. O sea, lejos de ser la ilustre Municipalidad de Sagrada Familia en esa época un ejemplo de corrupción, como se nos ha dicho, entendida como la entrega leal, eficaz y eficiente al cargo. Y no nos engañemos, ya que hay prensa en la sala muy interesada, ni el alcalde ni la señora Vázquez se llevaron un peso para su casa o su bolsillo. Esto sería eventualmente un fraude por una mera contravención normativa al artículo 24. O sea, como una célula sin núcleo. Simplemente infringir una regla administrativa de tiempo y oportunidad, pero no un delito. Entonces, adelanto, su señoría, a ese respecto, que al final y durante toda la audiencia vamos a controvertir los elementos que tipifican el fraude al fisco. Y particularmente, al final de dependiendo de su resultado, obviamente también vamos a pedir la absolución de la demanda civil cuantiosa que se le ha presentado. Porque, y aquí concluyo, si su señoría atiende al origen de los hechos, la cronología, la posición, la función, el resultado de lo que se hizo, por qué, quién y cómo se hizo en su minuto, y lo verá en el estrado, y lo adelanto, con la declaración de nuestra representada más la evidencia de apoyo, podrá llegar a la conclusión, su señoría, como nosotros lo sostenemos de antemano,
que nuestra representada no ha intervenido de modo punible alguno en la elaboración de un engaño, en la contribución a un perjuicio, en privar al fisco de lucro legítimo y, por el contrario, está siendo víctima de una acusación, a nuestro juicio, errada, pero que además en el fondo va a terminar que reconocerse que en su labor la Municipalidad de Sagrada Familia terminó siendo un ejemplo de eficiencia y no de corrupción. Las cuestiones del por qué esta causa se inicia o por qué una funcionaria de esa carrera brillante se ve envuelta o embadurnada en una acusación de este tipo, lo responderán otros que probablemente tendrán otros motivos. Por esa razón, adelanto, su señoría, que vamos a solicitar la absolución en su minuto. Gracias. Bien, termina entonces esta instancia de los alegatos preliminares y termina entonces, como habíamos anunciado, la transmisión del Poder Judicial de esta audiencia, sin perjuicio del derecho de la prensa de seguir en la sala.